¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos de nuevo a una reseña en donde el día de hoy tenemos el compacto de lujo de Chrysler en los 80s. Así es amigos, como verán, el día de hoy tenemos un Chrysler LeBaron de 1985. Antes de seguir hablando específicamente de este coche, vamos a hablar un poco de historia. El nombre de LeBaron está ligado a Chrysler desde la década de 1920, cuando LeBaron era una empresa carrocera que se dedicaba a hacer carrocerías para Chrysler y especialmente para sus modelos más lujosos como el Imperial, aunque también trabajaba con otras empresas americanas como Packard o Cadillac o Lincoln. El último de los trabajos como carrocero que hizo LeBaron para Chrysler fue el Chrysler LeBaron Newport en 1941. En 1953, Chrysler compra a la compañía Briggs, de la cual LeBaron era subsidiaria. Entonces, el nombre de LeBaron pasó a ser propiedad únicamente de Chrysler. Con la introducción de la marca Imperial como una marca por separado de Chrysler en 1955, el nombre de LeBaron pasa a ser el tope de gama de la línea de Imperial. Esta tendencia se mantiene hasta 1975, cuando entre la crisis del petróleo y la desaceleración económica en Estados Unidos hacen que la marca Imperial desaparezca. El nombre de LeBaron renacería en 1977 cuando Chrysler lo empieza a utilizar como un modelo propio. El Chrysler LeBaron de 1977 estaba basado en la plataforma F del Dodge Aspen o el Dodge Dart, que es como se conoció en México, pero esa plataforma digamos que la modificaban sobre todo en los paneles de la carrocería y la llamaron la carrocería M, la plataforma M. La segunda generación del LeBaron, que sería esta que tenemos aquí, se presentó en Estados Unidos en 1982, un año después de que se presentara la plataforma K, que es en la que está basada este LeBaron, y en México se presenta en 1983 en carrocerías de 2 y 4 puertas. Este modelo estaba basado en el Chrysler Dart K o el Volare K, dependiendo de la versión de carrocería que se tratara. El LeBaron se presenta inicialmente con el motor 2.2 4 cilindros, también utilizado en el Aries K o en el Dart K, con la única opción de transmisión automática de 3 velocidades. En 1984, y a la par que en Estados Unidos, el LeBaron junto con el Chrysler Magnum y el Chrysler 600 estrenan el motor Turbo Chrysler 2.2 de 140 caballos de fuerza y se mantiene principalmente sin cambios hasta 1986, cuando el frente y la trasera del coche cambian por un aspecto más redondeado, un poco más moderno. El LeBaron en México se vende hasta 1987, cuando desaparece completamente, y el sedán de lujo de Chrysler que continúa en venta es el New Yorker. El nombre LeBaron como tal no tuvo un reemplazo en México hasta 1992, cuando el Chrysler LeBaron bajo la plataforma A del Spirit se presenta en México. Como dato curioso, cabe remarcar que en Estados Unidos hubo otro LeBaron aparte de este, que era el LeBaron GTS, que estaba basado en la plataforma H que compartía con el Dodge Lancer y que tuvo una vida desde 1985 hasta 1989. El LeBaron GTS era una versión de 4 puertas con un diseño más deportivo. Tenía la intención de parecerse a un sedán deportivo europeo. Era mucho la idea que se tuvo en 1984 y 85 cuando Chrysler de México ofertó el Chrysler 600. En Estados Unidos, tanto el LeBaron de plataforma K como el LeBaron de plataforma H fueron reemplazados en 1990 por el Chrysler LeBaron de plataforma A, que en México conocimos como New Yorker. En la parte interior del LeBaron encontramos un interior muy similar a todos los autos K y E de la época. Un tablero de formas bastante cuadradas con acabados en plástico tipo madera, acabados tipo aluminio pulido para el estéreo y los controles del aire acondicionado. Un tablero bastante cuadrado que, a diferencia de por ejemplo el New Yorker, este era analógico, dominado principalmente por el velocímetro al centro, un centro de mensajes en la parte derecha que nos dice nada más las puertas que están abiertas, si nos hace falta gasolina, y en la parte izquierda luces de advertencia, y como extra de LeBaron que otros modelos K no tenían, un pequeño reloj digital que para la época era bastante
moderno, ya que el radio original no contaba con reloj integrado. Los asientos son muy a la usanza de los autos americanos de la época, muy cómodos, muy mullidos. Estos ya han sido retapizados, pero mantienen la misma forma, en donde podemos encontrar un asiento bastante ancho, aunque son asientos individuales. No es un asiento corrido como el que encontramos en un Chevrolet Celebrity, por ejemplo. Son asientos muy amplios. Cada uno cuenta con un reposabrazos. Son de ajuste manual, estos no eran eléctricos, aunque sí contábamos con elevadores de vidrios eléctricos, no así de espejos. Entonces tenemos una bonita palanquita para ajustar ambos espejos. En cuanto a almacenaje, pese a que tenemos una guantera muy pequeña del lado del pasajero, en la parte central, aparte de que no tenemos un túnel muy amplio en la parte central, por lo que tenemos un espacio abierto bastante agradable, tenemos espacios independientes para almacenaje en la parte superior. Después en la parte inferior tenemos obviamente nuestro cenicero, y en la caveta final tenemos un espacio muy amplio para guardar cassettes, monedas, alguna otra cosa que se quiera almacenar ahí. Y en el extremo inferior de la consola tenemos dos portavasos. El espacio es justo, no es un auto que yo calificaría de amplio. Estaba basado obviamente en una plataforma que era pequeña, de la plataforma K. La plataforma E obviamente es mucho más amplia, la plataforma en la que estaba basado el New Yorker. Este era pues un sedán compacto, era digamos el inicio o la entrada a la gama de lujo de Chrysler, y aunque el equipamiento era digamos completo, no tiene ese sentir de coche grande de lujo americano. En la parte trasera encontramos unos asientos igual de mullidos que los de adelante, la verdad es que muy cómodos. Sin embargo, no se siente para nada espacioso, la verdad es que se siente un coche pequeño. En las plazas de atrás es mucho más evidente que es un coche pequeño. No solo porque el espacio para piernas es reducido y además llevamos una posición bastante erguida en los asientos, sino también porque el alto la verdad es que no es mucho. Yo mido 1,60 y vean el poco espacio que me queda. Una persona de 1,70 la verdad es que no va a caber muy bien en este coche. Otra cosa que afecta a este sentimiento de claustrofobia es que, a diferencia de otros coches como el Dark K, no tenemos una ventanilla, tenemos un panel que cubre ese espacio que nos podría dar más luz. Aparte de eso, pues la verdad es que no tenemos ningún tipo de amenidad, a no ser por un cenicero en cada lado de la puerta. Obviamente nuestros vidrios eléctricos, pero no tenemos ni siquiera un descansabrazos aquí como lo encontramos por ejemplo en New Yorker. En cuanto a motorizaciones, el Lebaron ofrecía dos en el 85. Ofrecía el que estamos manejando hoy, un 2.2 4 cilindros hiper, que contaba con carburador Holley, headers y pistones planos. Este motor daba 108 caballos de fuerza, y si se buscaba un auto con un poco de mayor rendimiento, se podía opcionar por el motor 2.2 Turbo Chrysler de 140 caballos de fuerza. La única opción de transmisión era la automática de 3 velocidades. Y debo decir que este es el primer Chrysler de la época que realmente siento lento. El otro Chrysler que he manejado que se compara mucho con este es el New Yorker 86 de motor turbocargado. Y aunque era un coche más grande, la verdad es que se sentía más ágil que este. La verdad es que se siente muy lento, le cuesta mucho despegar. Y además la caja tiene relaciones todavía más largas de lo que estoy acostumbrado en otros autos como el Spirit o el Shadow. Entonces se siente lento, la verdad es que no hay otra palabra para describirlo, se siente lento. Incluso cuando pisamos a fondo no pasa demasiado, le cuesta bastante para empezar a generar una buena inercia. Sin embargo, obviamente como buen coche de lujo es muy cómodo. No tan suave como en el New Yorker, pero sí es muy cómoda, no hay queja en ese sentido. Lo que sí se siente meramente de los 80s es la dirección y el volante, que es un volante muy delgado,
de un diámetro bastante amplio, que recuerda a autos de los 70s. Y bien amigos, pues este era el Chrysler LeBaron de 1985. Por aquí vamos a dejar el video. Y como siempre, si les gustan estos videos, les agradecería que me regalaran un like, una suscripción al canal o que lo compartan con sus amigos. Muchísimas gracias por ver, nos veremos en un próximo video y hasta entonces. Adiós.